acciones durante la conferencia. Si tienen preguntas en el transcurso de la misma, puedan hacerlas en el chat y al finalizar la conferencia se dedicarán unos minutos para responderlas. También quiero comentarles que estamos mejorando nuestras técnicas de trabajo y es por ello que estamos implementando una nueva forma para tomar su asistencia, empezando por la manera en que se registraron para esta conferencia. Es por ello que la asistencia será tomada por miembros de nuestro equipo, por lo tanto no será necesario que ustedes llenen el formulario de asistencia que se compartía en nuestras conferencias pasadas. Bueno, habiendo dicho esto, nuestro conferencista de hoy es el ingeniero Oscar Molina. Él es profesor universitario adscrito actualmente a la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica. Aunado a su grado de maestría, cuenta con más de 7 años de experiencia en el ámbito de la propiedad intelectual, la innovación y el emprendimiento. Bueno, sin más, a continuación le cedo la palabra al ingeniero Oscar Molina. Importantes. Uno, el tipo de manejo de la conferencia. Y dos, ¿qué actores tenemos aquí presentes en esta sala? Por favor. Buenas, ¿me escucha, compañero? Ingeniero, la primera parte que dijo no se le escuchó del todo claro, entonces. El tiempo de que vamos a tener disponible para la conferencia. Es de 1 hora, de 2 a 3. Perfecto. Y dos, un dato importante que me gustaría saber, ¿qué actores tenemos aquí en la sala? ¿Son todos estudiantes o tenemos actores de representantes de otros sectores? En su mayoría son estudiantes, ingeniero. Perfecto. Bueno, esto más adelante yo les voy a comentar por qué hice esta pregunta y la razón por la cual necesitaba este dato. Bueno, compañeros, compañeras, gusto en saludarles. Como ya bien lo dijo el compañero Juan Ángel, mi nombre es Oscar Molina, estoy adscrito a la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica. Y pues en nuestra labor de colaboración y de sinergia que tenemos con la Facultad de Ingeniería, una vez más nos sumamos a estas actividades de fomento de la cultura de I+D+I, y esa es la razón por la cual se ha preparado esta charla para pues, ilustrarles a ustedes sobre una temática de interés que nos atañe a todos. Y hablo en general porque como actores universitarios, sea estudiantes, docentes, tenemos un rol importante dentro de la academia, y ahí donde nosotros debemos de visualizar algunos elementos que más allá del elemento de la puramente la academia, del enfoque academicista, debemos visualizar el componente de la investigación, el componente de la propiedad intelectual como ejes transversales en nuestra trayectoria dentro de la vida académica de la UNAM. Entonces, sin lugar a dudas, muchos profesores a ustedes les han ido abordando algunos temas en su plan de estudio. Lamentablemente, y estamos empujando por ello para que en algún momento de la universidad estos tópicos sean introducidos entre los planes de estudio, entre la currícula, porque es importante que el estudiante se vaya preparando, se vaya generando un andamiaje en torno a esta nueva dinámica de la universidad, donde no solo, donde la academia, donde la docencia ya no está divorciada, sino que va íntimamente vinculada a lo que son los otros pilares, que es la investigación, la innovación, la propiedad intelectual y la transferencia, y viéndose la transferencia como un nuevo modelo de vinculación universidad y universidad-mercado. Y entonces hemos preparado esta presentación bajo algunos lineamientos que la ingeniera nos ha indicado, y agradezco
a la ingeniera Guadalupe por tomarnos en cuenta. Para nosotros es un placer apoyarlos. En otras ocasiones hemos realizado estas charlas de manera presencial, pero bueno, la ventaja que tenemos aquí en esta sala virtual es que creo que hay más de 100 participantes y eso nos permite generar masa crítica, que es lo que nosotros andamos buscando dentro de la institución. Quizá muchos estudiantes ya están por graduarse, otros están en una etapa inicial, en etapa intermedia, pero bueno, el tema es importante porque en algún momento algún catedrático, pues, y creo que la ingeniera Guadalupe y algunos otros profesores ya de la facultad ya están internalizando dentro de sus prácticas pedagógicas, dentro de sus metodologías, enseñanza-aprendizaje, estos nuevos conceptos y la aplicación de los mismos, más allá del enfoque eminentemente teórico, sino buscando la practicidad del conocimiento. Y pues hemos denominado el título Generación de Prototipos Tecnológicos porque, que es lo que al final es como decir el resultado que nosotros andamos buscando después de toda una serie de procesos y de premisas que debemos de considerar. Entonces, para ir ya ahondando, vamos a dar paso a la presentación. Y pues bueno, siempre hago esta ilustración, compañeros, porque como actores sociales, como actores académicos, como actores con un nivel intelectual, debemos considerar que el mundo está pasando por diferentes etapas críticas, diferentes problemáticas y que son multicausales y que a la vez, y por ser multicausales, necesitan la intervención de múltiples actores. Y al necesitarse la intervención de múltiples actores, ahí es donde viene la interdisciplinaridad del conocimiento e inclusive la multidisciplinaridad. Y pues bueno, hay temas de fondo, hay temas que a todos los países nos atañen. Nosotros particularmente tenemos algunas situaciones que hemos estado viviendo en los últimos años y más ahora con este tema de la pandemia que ha generado colateralmente esta nación nos va a ayudar a salir adelante. Lo que es más efectiva el intelecto. Porque muchos tenemos capacidades cognitivas, tenemos, y llámesele esto, que en nuestra formación nos dan ese título como licenciado, como máster, como doctorado, como doctor, pero más allá de un título eminentemente académico, necesitamos un poco más, elevarnos y desmitificarnos un poco, salirnos de esa caja y visualizar un poco más allá. Y es ahí donde la imaginación nos permite ver alternativas de solución ante estas problemáticas. Entonces, un elemento importante en este concepto de generación de prototipos es la imaginación, o llámesele de otra manera, creatividad. Que la creatividad es otro de los componentes que de alguna u otra manera la universidad ha venido impulsando con diferentes estudiantes e inclusive con ¿me escuchan, compañeros? Ahora sí, ingeniero, pero Sí. sí estaba trabando. Si quiere puede dejarlo compartir, pero no compartir la cámara. Ok, vamos a hacer. Que les comento que estoy aquí en la oficina y el internet no es el más óptimo que digamos, entonces estoy luchando con ellos, pero no quedarles mal. Entonces es la razón por la cual creo que hay interferencia. No sé si está fluido a la comunicación, compañero.
Sí, ahorita sí, pero no está compartiendo pantalla todavía. Que vamos a compartir porque hasta eso se nos dificulta. Ahora sí, cierto. Sí, ahorita sí está, ya está compartiendo. Perfecto, gracias. Cuando tenga dificultades, por favor me lo notifica porque no estoy al pendiente, entonces me lo hace saber. Lo voy a agradecer. Bueno, les comentaba, compañeros y compañeras, que en esta situación de crisis solo la imaginación y la creatividad nos va, claro, acompañada de otros elementos, como es la aplicación, el conocimiento científico y tecnológico, que es un elemento que no debemos separar de ello, porque eso nos da las bases teóricos conceptuales para resolver diferentes problemáticas. Entonces, eso debemos también de aclararlo un poco, ¿no? Que no nos debemos de separar de ese acervo, el conocimiento que nosotros tenemos en nuestro haber, nuestro ser, ¿no? Entonces, por lo tanto, deben estar íntimamente relacionados. Entonces, vamos a ver. Bueno, y ante esta nueva dinámica, las universidades también han tenido que reinventarse un poco en la forma y en las modalidades de desarrollo ante la sociedad y ante el mercado mismo. Y por eso es que la universidad ya ha ido, y particularmente la UNA, ha ido superando esas anacrónicas eh, modalidades un poco academicistas, un poco clasistas, un poco dogmáticas y un poco teóricas. Claro, todavía no hemos superado ese momento, pero ya hay una nueva generación, tanto de profesores como de estudiantes, que han venido ya implementando estos nuevos conceptos dentro de las aulas de clase. Y entonces ya hay un nuevo bagaje de las universidades del siglo XXI, donde ya no hay islas, ya no solo se puede hablar de la docencia per se como tal, sino de una serie de elementos articulados y articuladores para que la UNA se visualice como una voz intelectual de la nación bajo su lema de I+D+I, que es un lema que va a atender las diferentes problemáticas bajo el concepto de la investigación tecnológica para atender las problemáticas de la nación bajo la innovación tecnológica, social o productiva. Entonces, tenemos aquí 4 elementos articuladores y que están muy de la mano y está en líneas punteadas porque es el que históricamente hemos desarrollado, que es la cultura académica, que es la docencia, que es el que está aquí en ese cuadrito amarillo, pero a la par de todo ello tenemos otros elementos, como ustedes pueden ver ahí, la cultura de investigación, ese esquema de abordar la investigación bajo una investigación básica aplicada que todavía nos cuesta diferenciarla, no solo a los estudiantes, sino a nosotros como profesores, inclusive nos cuesta ver o visualizar al momento de formular nuestros proyectos cuál es el fin mismo de la investigación, qué es lo que cómo va a responder la investigación a través de su mismo desarrollo y entonces cuáles van a ser los componentes metodológicos que vamos a incluir, porque la investigación básica lleva su modo o su modalidad y la investigación básica también. O sea, tienen diferentes alcances, aunque tienen de referencia el método científico. Está también la cultura de creatividad e innovación, que son componentes que a ratos estamos empujando por ello aquí en la universidad. De hecho, la DICIT es el órgano a nivel de la UNA que a través de sus políticas está y ha estado impulsando estos temas de creatividad e innovación a lo interno de cada una de las facultades. Por experiencia propia, nos hemos dado cuenta de
que hay mucho talento en la universidad. Ustedes como estudiantes han demostrado, y se los digo con propiedad, el potencial creativo que hay. Pero ese potencial de creativo solo se va a explotar cuando hay gestores dentro de la UNA que les ayuda a crear las condiciones. Y nosotros como labor de gestores hemos hecho esta experiencia y hemos reunido a estudiantes a explotar esa creatividad y han demostrado y se han generado resultados muy importantes de la UNA a nivel de proyectos y a nivel de prototipos. Hay muchas experiencias que les puedo contar alrededor de ella, que inclusive ya son estudiantes que ya están ejerciendo el campo profesional, pero que dejaron una huella tangible dentro de la universidad por ser estudiantes que participaron en algún proyecto de innovación tecnológica y que hoy en día nos dejaron a la universidad resultados que pueden eventualmente explotarse. Es decir, son prototipos que están aquí en nuestras manos y que solo deben de terminar de acabarse o terminar de desarrollarse para que tengan esa oportunidad de explotación. La cultura de propiedad intelectual es otro elemento inherente que debemos de nosotros como estudiantes visualizar. Y está esa disyuntiva de publicar y proteger. Más adelante, y no voy a introducirme mucho esto porque creo que ustedes van a tener la otra conferencia sobre el tema de propiedad intelectual, pero sí les adelanto que es un componente muy importante que no solo atañe a las carreras de las ciencias jurídicas, ¿no? Sino que, porque ellos llevan estas clases, pero consideramos, compañeros, que este tema de propiedad intelectual lo deben de llevar todas las carreras. Y quizás el abogado más adelante les explique por qué es importante que todos tengamos algunas nociones básicas de cultura de propiedad intelectual, inclusive hasta los mismos catedráticos. Se los decimos también con propiedad que hay muchos catedráticos que no conocen sobre el tema de la propiedad intelectual y hay activos intangibles que ellos han desarrollado y los han dejado escapar producto de ese conocimiento que tienen de la propiedad intelectual para protegerlo y para explotar sus activos intangibles. Entonces, también existe un reto para la universidad que los mismos docentes tengan que capacitarse en temas de propiedad intelectual. Entonces, y terminamos con la cultura en el emprendimiento tecnológico, que es una acción consecuente de todo este andamiaje, es cuando ya prácticamente desarrollamos alguna idea de negocio, no una idea de negocio tradicional, sino rupturista, que rompa los esquemas del mercado, inclusive, y no solo el mercado, y la sociedad misma, ¿no? Entonces, están todos estos componentes que debemos de tomar en cuenta. Vamos a ver. Seguimos. Llevo el tiempo porque no quiero salirme de ello. Entonces, cuando a los 30 minutos voy a ir acelerando un poco. Quiero introducir esto porque quizás no hemos llegado, compañeros y compañeras, al tema propiamente dicho de los prototipos, porque hay algunas premisas que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque quiero que se den cuenta que esto no es un tema que hemos escogido deliberadamente, sino que tiene un fin, que tiene un inicio y que tiene un origen, que tiene una finalidad, ¿no? Entonces, es por eso que debemos de introducirles a ustedes algunos elementos de referencialidad para que vean ustedes que esto tiene todo un andamiaje, tanto institucional como a nivel de país. Y bueno, hay una paradoja de la era del conocimiento de la información. Y aquí quizás muchos no van a estar de acuerdo, pero es la realidad que estamos hoy en día experimentando, ¿no? Las generaciones actuales, y como lo dice ahí, voy a leer un poco, están acostumbradas a la información breve e inmediata. O sea, el acceso a la información que hoy tenemos es prácticamente inmediata en nuestro dispositivo. Ustedes ya pueden buscar ahorita y quizás muchos ya lo han hecho. ¿Qué es un prototipo? Buscan, ya saben qué es un prototipo, el concepto de prototipo como tal. Entonces,
Quizás ya, y yo ni siquiera he entrado a ese tema, al tema central, y quizás muchos ya se adelantaron en su dispositivo, ya saben. Entonces, digo esto porque quiero que se den cuenta que el acceso a la información es tan inmediato que lo tenemos a nuestro alcance. Entonces, y es posible que con tanta información, como lo dice aquí, pierda algo su sentido crítico, los criterios para dar credibilidad a la información. Es decir, y como actores académicos que estamos, entonces entra una paradoja. Y la paradoja es la siguiente. Entonces, como tenemos la inmediatez, vemos resultados prácticamente inmediatos. Por ejemplo, hoy en día ustedes pueden grabarse en un video y lo pueden subir a YouTube o a TikTok y ya tienen diferentes visualizaciones, inclusive hasta ganar dinero de inmediato. Y ya. Y eso está sucediendo ahorita, en este momento, compañeros. Que muchos están haciendo eso y las redes sociales están abundadas en eso. Y muchos están ganando dinero por eso. Esa es la inmediatez de tener resultados y la inmediatez de las cosas. Pero aquí no hay un esfuerzo intelectual más que un esfuerzo creativo, que a veces se necesita para este tipo de cosas, ¿no? Pero la paradoja es que al tener tanta información, compañeros, o tanto conocimiento a nuestro alcance, la investigación científica no nos permite eso. Y no nos permite porque la investigación científica requiere un poco más de esfuerzo. No hay tanta inmediatez, no hay tantos resultados y por lo tanto no hay mucha remuneración. Y quizás muchos aquí están esperando lo contrario, ¿no? Que tener una inmediatez, tengo una información, me apodero de ella, veo qué hago que de manera creativa y la publico. Inclusive ya puedo estar ganando, ¿no? Percibiendo algunas ganancias. La investigación científica no, nos lleva a un escenario de procesos y procedimientos que nos compromete a llevar una sucesión de fases y etapas que debemos de cumplir por el mismo rigor del método científico. Entonces, no es de tanta inmediatez y por lo tanto, como actores de las nuevas generaciones, a veces no estamos decididos a hacer eso, porque nosotros queremos lo inmediato, lo breve y lo de fácil acceso. Entonces, existe esa contradicción porque el conocimiento y la información misma, si la queremos utilizar de manera muy apropiada, y vámonos a la diapositiva 1, donde les explicaba que hay tantos problemas de la sociedad que nos atañe, el conocimiento que está hoy en día, en la frontera del conocimiento que tenemos, nos puede permitir resolver problemas, apropiarnos de ello, pero necesitamos meterlo a ese rigor del método científico, validarlo si cumple con esos criterios y si da respuesta de manera pertinente. Entonces, la investigación y consecuentemente la innovación, el desarrollo de productos, procesos o servicios basados en I+D requieren un poco más de esfuerzo. Ya hay la ley orgánica, las normas académicas, el reglamento estudiantil y algunos otros elementos normativos, asideros normativos ya nos dicen que el estudiante es un actor preponderante dentro de la vida académica de la UNA y así como tiene derechos, tiene deberes. Entonces, las normas académicas, estaba leyendo hace poco, que ya llama al estudiante a involucrarse en actividades de investigación. Y pues bueno, todavía eso falta mucho por hacer porque el estudiante es muy tradicional, no estoy generalizando, pero la mayoría sí lo son, y poco o nada se involucran en actividades de investigación. Entonces, bueno, vamos a irnos adelantando para no redundar mucho. Vamos a ver, porque quiero entrar en el tema importante. Bueno, este es importante. Como les mencionaba, compañeros,
compañeras, dentro de la UNA, dentro de las universidades o instituciones de educación superior, estamos inmersos de un capital intelectual, que son activos intangibles. Y esos activos intangibles proyectan una imagen institucional, no solo interna, sino externa, y a nivel nacional y a nivel internacional. Ya las métricas internacionales nos dicen cuál es el posicionamiento de la UNA ante la comunidad científica, ante la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Cómo nos miden? A través de estos activos intangibles. Publicaciones por un lado y patentes por otro. ¿Qué voy a enfatizar en el término de patentes? Y eso, ¿por qué? Porque es un elemento que hoy en día quizás puede ser un concepto muy novedoso, pero que estamos, y eso sucede a nivel de la región, dentro de las universidades, en la región centroamericana, estamos con esa deuda pendiente. Porque solo a través de las patentes, que la patente no es más que un prototipo, ya con todas las elementalidades, las funcionalidades y las garantías de aplicabilidad del conocimiento, que protegido a través de la propiedad intelectual puede trasladarse a la sociedad para resolver las problemáticas. Las publicaciones científicas, por el contrario, son un elemento importante para la comunidad científica, porque esto permite identificar líneas de investigación, pero esto es propiamente para la comunidad científica, porque esto nos sirve pues, para seguir desarrollando más un tema de investigación, etcétera. Pero solo a través de las patentes, y tengamos claro esto, compañeros, y que hay un debate alrededor de esto, si las publicaciones son más importantes que las patentes o viceversa. Ambas son importantes, pero ante ese rol de la universidad hacia afuera, solo son las patentes que deben o que pueden aportar al desarrollo del país. Las publicaciones sí pueden aportar, pero de una manera muy tácita, no tan explícita como lo son las patentes. Entonces tengamos claro un poco esa diferenciación. Y entonces, este capital intelectual, hay un valor teórico del conocimiento que todos lo tenemos o lo estamos desarrollando en las diferentes cátedras que llevamos, que es un valor teórico, pero ese valor teórico debemos de transformarlo y adaptarlo a una realidad. Y es ahí otro reto que tenemos como estudiantes, de cómo hacemos esa adaptación del conocimiento ante una realidad específica. Y entonces ya cuando hacemos esa interfaz, vemos que ese valor teórico del conocimiento pasa a tener un valor social y productivo del conocimiento. Se le denomina valor de uso y valor de cambio del conocimiento, que apunta prácticamente ya a las condiciones de mercado, de la sociedad, etcétera, ya cuando aplicamos el conocimiento ya en algo concretamente específico. Entonces, debemos de hacer esas interfaces, no solo quedarnos con ese valor teórico, sino dar ese salto hacia un valor social y productivo. ¿Y cómo lo hacemos? Materializando el conocimiento. ¿Y cómo lo materializamos? ¿Cómo lo hemos plasmado? A través de proyectos, y un proyecto nos lleva eventualmente a un prototipo. Y no veamos un prototipo, ya les vamos a dar ese término, como algo, como una tecnología física, sino que hay tecnologías duras, hay tecnologías blandas, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, a ver, aquí, la propiedad intelectual es un aspecto más de forma que de fondo. Muchos vemos la propiedad intelectual como un aspecto eminentemente legal, muy garantista. Sí lo es, pero también lo hay, por otro lado, o por otro modo, el trasfondo académico de que todo esto tiene. Pero eso se lo va a dar a conocer el abogado, que la próxima semana va a estar con ustedes y les va a dar a conocer todo ese aspecto académico que no es más que elementos jurídicos, pero que están muy diferenciados en el entorno de la academia. Entonces,
Algunos conceptos relacionados aquí que vamos a ver y que nos van a servir para entrar ya de lleno al tema. El tema de conocimiento, que ya lo hemos abordado un poco. El tema de la tecnología, ya nos dicen ahí qué es una tecnología como tal. Una tecnología, y aquí aclaremos algo, que la tecnología no es un artefacto como todos a veces de manera confusa creemos, algo tangible. No, a veces hay tecnologías intangibles que las desarrollamos y que pueden ser, por ejemplo, software, eh, todo lo que no se plasma o que no se materializa, pero que también lleva de por base la aplicación del conocimiento. Eso es tecnólogos, la aplicación del conocimiento bajo algunas técnicas. Eso significa la derivación de la tecnología en su concepto griego, tecnólogos, tecnología, conocimiento, o sea, técnica, perdón, versus conocimiento, o sea, aplicación de conocimiento bajo algunas técnicas específicas. El tema de patentes, que eso también el abogado se los va a dar la próxima semana, pero ya les voy adelantando un poco de qué se trata. Es un reconocimiento exclusivo que el Estado, no es la universidad, no, no es la academia en general, sino que es el Estado que le otorga a usted, estudiante, o a usted, profesor, por el esfuerzo intelectual que ha hecho en materializar un resultado de investigación y desarrollo. Pero también hay esfuerzos creativos que también se materializan en patentes, pero que dentro de la academia, y es algo que vamos a ir aclarando también, hay patentes que son bajo el concepto de investigación y desarrollo, y hay patentes que son bajo el concepto de la creatividad o del esfuerzo creativo que tienen los seres humanos, ¿no? O que tenemos. Pero aquí vamos a hacer el esfuerzo de solo enfocarnos a aquellas patentes que son bajo esa condición basada en I+D. Entonces, por ese esfuerzo que usted hace, el Estado le da ese conocimiento y esa exclusividad para que esa tecnología usted la explote de la manera en que usted eh, mejor considere. Y una patente no es más, vuelvo y repito, eh, que un prototipo que en algún momento se estuvo trabajando. Es decir, es un prototipo que en algún momento se estuvo trabajando, desarrollando en condiciones laboratoriales, pero que ese prototipo se mejoró, se acabó, cumplió con todos los criterios técnicos metodológicos, y entonces ya no se llama prototipo, sino ya se llama tecnología. Y al tener una tecnología lista y acabada con todas las funcionalidades que hemos considerado previamente, ya podemos protegerla y es la patente que nos da esa condición. Entonces, vamos a ver aquí. Esa es la tendencia, como les mencionaba, de la universidad frente a este modelo de I+D+I y propiedad intelectual. Muchos conocemos o mucho empezamos en la UNAD, porque yo me incluyo en ella, bajo un modelo actual, que es el que está aquí en su pantalla, que aquí los estoy recorriendo. Y este es un modelo que en algún momento sí dio resultados, sí atendía en ese momento las situaciones o las tendencias que habían marcadas de investigación. Entonces era un modelo prácticamente muy limitado, lo consideramos así, porque solo nos llevaba a un escenario posible. Y ese escenario posible es que a través de una idea, de un proyecto que nosotros tenemos o teníamos, que lo hemos desarrollado a través de la investigación básica o aplicada, solo teníamos la posibilidad de generar una publicación de resultados, en un paper, en una revista indexada, y hasta ahí. Y pues tener ese logro era eminentemente agradable y satisfactorio como inventor o como investigador, ver nuestros resultados publicados en una revista. Y todavía lo sigue siendo, pero se suma hoy en día un ingrediente adicional. Y ese ingrediente adicional es que también estamos llamados no solo a velar por la publicación de resultados, sino estamos
velando porque la universidad, a través de sus actores, genere prototipos tecnológicos denominados como tecnologías, ¿no? Y que en algún momento haya una eventual transferencia. Entonces, a ese le denominamos un modelo potencial. Y vean ustedes cada una de las interfaces que hay, que siempre parte de una idea creativa, disruptiva, o no totalmente disruptiva, pero al menos incremental, y que pasa por una serie de fases que las desarrollamos al interno de la UNA, y ahí aparecen unas figuras que quizás ustedes hayan escuchado, y si no, pues se lo comento un poco. Por ejemplo, eh, aquí están, bueno, vamos a ir por partes. Tenemos la idea, desarrollamos el proyecto a través de la investigación aplicada. Después pasamos a la interfase de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Aquí aparecen figuras importantes que nos permiten explotar alguna tecnología, que son incubadoras de empresas de base tecnológica o spin-off universitarias, que las creamos a través de un resultado de I+D, las explotamos o las licenciamos y después pasan al mercado a través de la transferencia. Por eso les decía que ese modelo tradicional de vinculación universidad-sociedad quizás no esté tan claro hoy en día, pero apunta hacia eso, hacia la transferencia de los activos intangibles que se desarrollan en la UNA y ver de qué manera eso resuelve algunas problemáticas de la sociedad. Y eso le permite al inventor generar regalías por tener ese esfuerzo, y que le permite explotar esa tecnología, percibiendo algunos beneficios económicos. También para la universidad es un beneficio, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a entrar al término de prototipos. ¿Por qué referirse al término de prototipos? Cuando ya hemos hablado de una serie de elementalidades que, que son ustedes podrían decir, y esto no tiene nada que ver, pero son los elementos del entorno que deben de facultarse dentro de la UNA para que tengamos estos escenarios de generación de prototipos. Porque si no hay un esfuerzo colectivo, difícilmente vamos a apuntar a ello, ¿no? Difícilmente si un catedrático a ustedes no les menciona estos conceptos claves, el estudiante poco o nada se va a involucrar, ¿no? Pero en la medida que el profesor se va esforzando en darles estos conceptos básicos, ya el estudiante va despertando ese interés, y va apuntando hacia esos otros escenarios, ¿no? Que son importantísimos en la universidad. Y entonces un prototipo es una métrica importante y no es una métrica que nosotros nos estamos inventando, ¿no? Ya los diferentes rankings mundiales que miden la calidad de la educación, de la enseñanza, la calidad educativa y la calidad de la proyección social que tienen las universidades, dicen y hacen una definición clara que las universidades nos miden por dos propósitos. Uno, por un lado, las publicaciones científicas, que eso quizás muchos ya tengamos claros cómo es el proceso, e inclusive creemos, y me adelanto a decirles, que estamos relativamente bien en eso. De hecho, ustedes pueden ver a través de los canales de comunicación oficial de la UNA que aparecen ahí promoviendo que la universidad ha alcanzado algún ranking, producto como reconocimiento de la labor científica, en la proyección científica que tiene, ¿no? Y entonces está alcanzando algunos resultados aplaudibles y por eso es que la UNA está apareciendo, pero quedando con una cuota pendiente y que todavía no se ha logrado, es que debemos de apuntar, y es una exigencia internacional, a través de las patentes. Y en esa métrica, no solo la UNA, no solo las universidades de Honduras, sino de la región, o inclusive de la misma Latinoamérica, bajo algunas salvedades, están cumpliendo con ese rol, que son las patentes. Y la patente tiene un vínculo muy, muy íntimo con que es un prototipo. Es decir, vuelvo, creo que ya lo he mencionado, es como que es una prefase
de un resultado, un prototipo, que nos permite eventualmente protegerlo vía la propiedad intelectual y que al final nos dan ese reconocimiento de la patente. Y entonces, vamos a ver, aquí está el concepto de prototipo, compañeros y compañeras. Es la primera versión de un tipo de tecnología en el que se han incorporado solo algunas, vean ustedes eso, solo algunas de las características de un sistema final, que no se ha realizado completamente. Es decir, es tener resultados intermedios que tienen que pasar por una serie de condiciones para que se considere propiamente tecnología. Un prototipo no es una tecnología si no ha cumplido con una serie de elementos que ya se los voy a mencionar. Si no cumple con esa serie de elementos, todavía no se puede denominar tecnología, sino un prototipo. Y un prototipo, ¿cuánto tiempo puede llevarse uno en desarrollar un prototipo y estar trabajando en ello? Pueden llevarse meses, años, e inclusive me puedo quedar con solo el concepto de un prototipo y no llego y no doy ese salto hacia lo que puede ser una eventual tecnología, ¿no? Y eso depende de muchos factores. Uno depende del esfuerzo del investigador, por supuesto, pero también depende de factores internos y externos. Por ejemplo, depende del acceso a diferentes herramientas o técnicas que tenga el investigador para que ese prototipo tenga no solo un diseño, sino que cumpla con una funcionalidad específica, ¿no? Y entonces hay mucha labor de campo, hay mucha labor de investigación, hay mucha labor de desarrollo, hay mucha labor de validación, y todo eso es todo un proceso. Y por eso les manifestaba al inicio que esa paradoja, ¿no? Que si queremos resultados de inmediatos a través de una tecnología basada en I+D+I, aquí prácticamente no lo vamos a lograr, porque requiere esfuerzo, requiere tiempo y también, algo importante, requiere mucha inversión. Eso dependiendo obviamente del tipo de prototipo que estoy desarrollando, pero requiere de mucho esfuerzo económico financiero, ¿no? Y también de las nociones del mercado que están pasando hoy en día, ¿no? Entonces muchos quizás solo se quedan con ese término de prototipo y no llegamos ni siquiera a llegar a desarrollar la tecnología. Entonces ahí están, como les mencionaba, debe evaluar, ese prototipo debe seguirse trabajando ¿para qué? Para evaluar mejor los requisitos que tenga, técnicos metodológicos, de probar opciones de diseño, de acabado, etcétera, organoléptica si es el caso, probar, hacer ensayos clínicos, si es para el lado de las ciencias de la salud. Por ejemplo, la vacuna es un buen ejemplo, ya vamos a mencionar de ello. La vacuna contra el COVID, porque requiere muchos ensayos clínicos, requirió en algún momento y afortunadamente se desarrolló en prácticamente un tiempo récord, pero otros... pero vean ustedes que se tardó prácticamente meses, o si no por decir hasta casi un año después de haber iniciado la pandemia. Se requirió mucho trabajo laboratorial, de ensayos clínicos para tener una validación de mercado, ¿no? Y una validación más que todo social. Y por eso les digo que requiere mucho tiempo. Y entonces, pero porque aquí se involucraron científicos de renombre mundial. Y que tenían las condiciones económicas también. Entonces, eso depende de cada una de las condiciones que esté pasando el investigador cuando esté desarrollando un prototipo. Entonces, después sigue la calibración, el rediseño. Entonces, son elementos que debemos de considerar para dar ese otro salto hacia lo que puede ser o podría ser la tecnología ya
propiamente dicha, ¿no? Y aquí se pueden prototipar dispositivos, productos, servicios, políticas, organizaciones, procesos. Todo en principio es susceptible de ser prediseñado. Es un prediseño, vuelvo y repito, que todavía no reúne las condiciones de calidad necesarias para pueda poder desarrollarse y ponerse en el mercado o en la sociedad. Entonces, es un prediseño que estamos todavía trabajando, y entonces ustedes pueden ver ahí, no voy a entrar en detalle, ahí está alguna de las clasificaciones. Lo que le mencionaba, que no solo son activos, son aspectos tangibles, sino lo intangible como tal. Ahí están los servicios o los mismos procesos. Entonces, que se están trabajando de una u otra manera. Entonces, me gustaría que aquí me apoyaran para no solo que esto sea un monólogo, me gustaría interactuar con la audiencia. Con este caso muy particular y que está prácticamente, es de actualidad también, es de actualidad. Y tomando en cuenta que ya hemos abordado, no de manera profunda, pero sí de manera general, estos conceptos: prototipo, tecnología o patente. Entonces hay tres preguntas claves ahí que he planteado, y me gustaría que alguien de la audiencia me apoyara con ellos o nos apoyara en dilucidar esa pregunta. Por ejemplo, la primera: ¿es la vacuna COVID-19 un prototipo? Alguien que me ayudó, no sé si el moderador puede intervenir ahí para que la sala participe, y alguien de la audiencia nos diga si es o fue un prototipo en algún momento la vacuna de COVID-19. Si alguien desea participar, puede levantar su mano y se le cederá la palabra. Ya tienen la posibilidad de activar los micrófonos. Buenas tardes. Buenas tardes. Luciela. Creo que la vacuna sí en su momento fue un prototipo. Ya esta creo que es una... Bueno, creo que fue como por etapas. Creo que primero fue un prototipo, después creo que también fue una tecnología, y ahora ya es una patente de cada marca que la ha producido. Ok, perfecto. Gracias, compañera. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con lo que la compañera expuso? Sí, yo estoy de acuerdo en que sí fue un prototipo, de ahí pasó a ser una tecnología y luego una patente, ya que primero pues se hicieron también, supongo que antes de aplicarla ya mundialmente, fue un prototipo, porque estuvo sujeto a pruebas. Es correcto, es correcto. Creo que las dos intervenciones coinciden, ¿no? Y también me sumo a ello, coinciden, y creo que muchos aquí en la sala van a coincidir en eso, ¿no? Que definitivamente en algún momento, cuando estaban en ensayos clínicos, laboratoriales, se considera un prototipo, ¿no? Porque ni siquiera habían hecho las pruebas de validación ya en los pacientes. Que eso se hizo en algún momento, ¿no? Creo que muchos estuvimos al tanto de las noticias internacionales y nos dimos cuenta que hicieron esas validaciones, porque no solo la lanzaron directamente, porque tiene que cumplirse con todos esos criterios que les mencioné previamente, ¿no? Y es una tecnología. ¿Por qué es una tecnología, compañeros? Porque que atiende, fue producto de un proceso de I+D, de investigación y desarrollo. Fue en algún momento un prototipo. Y entonces, por tener esos dos criterios que reúne, al final sí podemos decir que también es una tecnología. ¿Y por qué una tecnología? Porque también tiene una base de conocimiento embebido, aplicado, de diferentes, no solo de las ciencias de la salud, sino que ahí se involucran diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, una tecnología porque tiene una base de conocimiento. Básico, no, o no básico, pero por lo menos que atiende las necesidades del problema,
y que basada en un problema lo atiende y está contribuyendo a la solución de ello hoy en día. Entonces es una tecnología por esa razón. Y es una patente también, compañeros, porque ya les mencionaba que todo esfuerzo intelectual, el Estado le debe reconocer al inventor ese esfuerzo intelectual. Y entonces la manera que se lo reconoce es a través de una patente. De hecho, ustedes escucharon ahí esa discusión que hubo de todas las farmacéuticas de que si liberaban o no liberaban las patentes. ¿Y por qué creen ustedes que no todos estuvieron muy de acuerdo en liberarlas? ¿Alguien que me diga, por favor? Investigación. Porque hubo un esfuerzo de investigación y desarrollo, hubo mucho esfuerzo, no solo intelectual, sino financiero, porque se requirió mucho financiamiento para ese tipo de proyectos. Entonces, y al final, esto es una cuestión de mercado. Entonces, aquel que diga de que el conocimiento no debe únicamente apuntar aquí en la y que otros países tuvieron que comprar vacunas. Y entonces, es por eso que no las liberaron. Entonces, hay ahí muchos elementos de trasfondo, pero al final hay un beneficio de esto y ese beneficio se lo permite la patente. Compañero moderador, por favor, indíqueme cuántos minutos llevo. Ya lleva 54 minutos, ingeniero. Ok. Entonces vamos a acelerar el paso. Este es el ciclo de materialización de los que son los prototipos. Vamos a ver. Vamos a ir adelantando. Estos son los tipos de prototipos tecnológicos según los alcances potenciales de innovación. Vean ustedes. En algún momento los mencionamos, prototipos tecnológicos, prototipos comerciales, ¿no? Y ahí están algunos ejemplos. Los prototipos tecnológicos, tengamos esa claridad, compañeros, que solo son prototipos tecnológicos cuando hay un esfuerzo detrás de ellos de I+D, de investigación y desarrollo. A la par de ellos hay prototipos comerciales que los encontramos en el mercado. Cada vez que vamos a los centros comerciales encontramos resultados que en el momento fueron prototipos y tuvieron ese alcance comercial porque fueron producto de una actividad creativa, de una labor creativa que no necesariamente pasó por el rigor del método científico. Vamos a ver. Bueno, aquí. Criterios para considerar la definición de un prototipo. Son 4 criterios, compañeros, que al final, cuando consideremos esto, cuando tengamos estos elementos totalmente comprobados, es que prácticamente ya el prototipo ha dado o está a punto de dar ese salto para convertirse en una tecnología. Cuando hemos comprobado su novedad y originalidad. ¿Y cómo lo hacemos con eso? ¿Cómo lo hacemos? A través de la indagación o de la exploración del estado de la técnica. Eso lo hacemos a ver cómo está, qué tan novedoso, qué tan original es ese prototipo que estamos concibiendo ante el mercado y la sociedad. Y entonces hay que hacer mucha labor de inteligencia estratégica o de vigilancia tecnológica para determinar si estamos desarrollando un prototipo con estos elementos, si es novedad, si no estamos haciendo más de lo mismo, o si estamos haciendo algo similar pero con un valor incremental. Esos elementos debemos de tenerlos claramente definidos antes de dar ese salto a que sea una tecnología. Y por otro lado, debe reunir otros 2 criterios, ¿no? La aplicabilidad y la funcionalidad. Y eso lo hacemos a través de condiciones experimentales, condiciones de laboratorio o condiciones de calibración, de ensayo.
Y entonces a eso se le denomina prueba de concepto y prueba de banco. La prueba de banco es cuando estamos todavía, el prototipo está desarrollándose en condiciones de experimentación, de validación, y la prueba de concepto es cuando ya tenemos los resultados preliminares y ya los trasladamos, por ejemplo, a los usuarios potenciales. Y les comento aquí brevemente. Hace poco se desarrolló un proyecto aquí en la UNAD de desarrollar bioplástico a través de la malanga, y fue un proyecto que desarrollaron con el marco del programa de Eurosan. Ellos desarrollaron un prototipo, desarrollaron algunas cucharas y tenedores. Entonces la prueba de banco ellos la hicieron a través de unas máquinas que crearon ahí con el apoyo de la Facultad de Ingeniería. Y crearon las cucharas. Entonces, ¿cómo hicieron la prueba de banco de ellos? Reunieron a una serie de actores, se las probaron, por ejemplo, les colocaban un plato de sopa, un plato de comida, un plato de atún, etcétera, y probaban la resistencia de la cuchara, probaban la facilidad de agarre, es decir, el aspecto físico o la calidad ergonómica de la cuchara, también el aspecto, el aspecto de color, de presentación, y lo hicieron ellos eso, y después hicieron un grupo focal, hicieron toda una serie de elementos técnicos ahí, y hicieron esa prueba de concepto. Entonces reunieron ellos una serie de sugerencias, y entonces a través de esas sugerencias ellos las están colocando, las están todavía afinando y todavía están trabajando en ese prototipo. Es un caso real que les estoy comentando, compañeros. Es una Tech Danley de unos profesores que desarrollaron bioplástico por medio de la malanga. Entonces, y aquí son los elementos procedimentales o metodológicos, por decir así, y aquí ya voy a ir terminando. Creo que me voy a pasar los más 5 o 10 minutos, por favor. Y termino. Partimos de la ideación del proyecto, es decir, la concepción de la idea tecnológica que vamos a desarrollar. Y aquí el estudiante o el actor debe preguntarse, ¿qué tipo de idea estoy considerando? ¿De valor comercial o valor científico? Aquí debe hacerse esa aclaración, creo que muchos ya lo tenemos claro. Ideas de valor comercial no requieren un esfuerzo de I+D+I, pero sí las ideas con valor científico. ¿De dónde obtengo las ideas? ¿O de dónde las puedo obtener? Hay fuentes potenciales de acceso a información que debemos de considerar, lo que le decía, vigilancia tecnológica, rastreo en bases de datos, de patentes, que la base de datos de patentes nos muestra la frontera del conocimiento que hoy en día se está desarrollando en I+D, y que a propósito le hago la promoción porque hay una unidad dentro de la DICIT que se llama CATI, CATI, Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, que tiene acceso a bases de datos a nivel mundial, y hay más de 100 millones de patentes. Es decir, ahí ustedes pueden ingresar a la patente que se acaba de desarrollar hace 2 o 3 semanas, y es una forma de acceder a las fuentes de información que nos permite generar ideas de tecnología. Entonces, el CATI es una buena fuente para que lo consideren, compañeros. Los invito a navegar en esas bases de datos, que solo la universidad tiene ese privilegio porque son bases de datos pagadas, pero por nosotros, mejor dicho, y tenemos acceso a esos millones y millones de patentes. ¿Y qué tipo de ideas son necesarias para impulsar la innovación? Bueno, aquí están las fuentes de ideas donde podemos tener análisis de competidores, la literatura científica, o sea, los mismos papers que se los mencioné al inicio de la charla, las patentes, la vigilancia tecnológica, investigación y desarrollo interno, es decir, qué es lo que se está haciendo en la universidad también, investigación de mercado, etcétera, etcétera. Eso es la ideación, es la primera fase del proceso. Después, ¿cómo determinar la validez de mi idea? Ya les explicaba eso, nivel de cientificidad que debe de tener la idea del proyecto, nivel inventivo, ya es validar ese estado, el nivel de aplicabilidad y nivel de funcionalidad. Y la nivel de funcionalidad debemos de velar que sea previendo escenarios futuribles, que sea escalable y que sea posiblemente replicable. Escalable es que tenga opciones de mejora,
como lo está haciendo ahorita ese proyecto del bioplástico. Y replicable es que puedan en algún momento no solo producirse 5 o 6 cucharas, sino que se puedan producir en masa, que se pueda replicar ese sistema ya en condiciones de mercado. Y aquí son 3 preguntas importantes. ¿Mi prototipo se podría considerar una invención? ¿Mi prototipo se podría considerar una innovación o una futura patente? Desde el momento inicial debemos de visualizar estos escenarios, compañeros, porque hacia eso es donde apuntamos, ¿no? Que es prácticamente la fase resultante del proceso. Y todo esto se resume en tecnología. Una tecnología puede ser una invención, una innovación o una patente, ¿no? Ya la patente es decir, ya la fase ya de éxito de todo el proceso. La fase de innovación es la fase donde ya estamos prácticamente listos, precompetitivamente hablando, para llegar a escenarios inclusive de comercialización. ¿Cómo impulsar la generación de patentes en el aula? Ya les mencionaba ahí algunas ideas. Metodologías participativas como por ejemplo la gestión de ideas, hacer carteras de ideas, el pensamiento de diseño, aprendizado basado en proyectos, en fin, hay tantas metodologías que hoy en día los docentes deben de impulsar a lo interno de las aulas para que el estudiante se internalice en estos ambientes de generación de prototipos. Vamos a ver, y aquí es donde les mencionaba que la idea debe también tamizarse de la siguiente manera. Debe tener una concepción problemática, es decir, ¿qué problema puedo o voy a atender? Ese es el saber. Y el saber hacer es cómo lo voy a solucionar, mediante qué. Entonces son 2 elementos íntimamente relacionados, el qué y el cómo, ¿no? ¿Qué voy a identificar o qué identifique como problema y cómo lo voy a solucionar? Y es parte de todo ese proceso de ideación. Bueno, eso de tecnología no voy a entrar, ya lo definimos. Aquí hay algunos conceptos, ya tenemos ideas y aquí hay preguntas claves que solo la propiedad intelectual le permite a usted responderse a estas preguntas. ¿Puedo compartir mis ideas? ¿Mis ideas son protegibles? Entonces son preguntas que nos debemos de plantear al inicio y que son válidas, pero debemos de tener en cuenta que no solo podemos quedarnos en la idea, porque las ideas pierden valor en la línea del tiempo. Y entonces eso es otro elemento que también debemos de contar. ¿Es necesaria la investigación para desarrollar prototipos tecnológicos? Sí y no. Prototipos tecnológicos sí, y para desarrollar prototipos comerciales no. Entonces hay ahí quizás una ambigüedad, pero para desarrollar prototipos tecnológicos sí es necesario. Se sustenta sobre la base de un perfil de proyecto de I+D, lo que les mencionaba. Ahí está el qué, la caracterización del problema. Ahí debe de haber toda una validación teórica, toda una validación técnica, descripción de un marco metodológico, es decir, todo ese andamiaje metodológico que vamos a desarrollar, técnicas, procesos o procedimientos que vamos a desarrollar internamente para validar, para desarrollar el prototipo. Ahí está la experimentación y entonces está una serie de fases. Miren, calibración, ajuste de diseño, después vienen las modificaciones, pruebas de uso de confiabilidad, la viabilidad de manera que se obtengan los prototipos precompetitivos. Y después pasamos de un prototipo de banco a un prototipo precompetitivo. Ya el prototipo precompetitivo es decir, ya cuando ha cumplido todos esos requisitos, ya prácticamente se puede decir que es una tecnología como tal. Y después viene la fase de la protección de mi propiedad de mi tecnología, y aquí el actor importante y clave y fundamental es la propiedad intelectual. Solo eso nos va a permitir que protejamos la tecnología, y después viene la fase de éxito, que es la transferencia de mi tecnología. Vamos a ver. Aquí no voy a entrar mucho, ya les comentaba. Aquí está la claridad, vean. Innovaciones basadas en capacidades creativas son de tipo comercial
y basadas en I+D+I también pueden ser comerciales, sociales y educativas, pero deben de tener ese valor agregado de que es la I+D que la sustenta. Hay algunos ejemplos aquí, ya prototipos basados en capacidades creativas. No son prototipos, estas ya son tecnologías, pero que en algún momento fueron prototipos. Fomentan la actividad comercial, están enmarcadas en una dinámica de oferta y demanda, y facilitan las acciones humanas. Esos son prototipos que se concibieron bajo un enfoque creativo, más no de I+D. Y estos son... Vamos a ver, y los que sí se consideran en algún momento prototipos bajo el enfoque de I+D, ya resuelven problemas y a su vez facilitan las acciones humanas, y podemos tener algunos ejemplos ahí. Y que de hecho, este contador fue un proyecto que se desarrolló aquí en la universidad, el contador inteligente. Creo que ustedes lo han escuchado ahí por presencia universitaria hace poco, que se le está dando promoción a ese proyecto. Contador inteligente. Y después viene la protección de mi tecnología. Vamos a ver. Determinar el nivel qué tipo de tecnología desarrollé, existe un mercado cautivo, etcétera, etcétera. Son ya condiciones de mercado. Y la transferencia. ¿Qué potencial puedo tener con mi prototipo tecnológico? Tenemos que hacer toda una indagación, toda una investigación de mercado, porque también debemos de determinar el valor comercial que pueda eventualmente tener ese prototipo. Y compañeros, creo que hemos, así quizás con las disculpas del caso, pero un poco rápido, lo hemos logrado desarrollar toda la presentación, y vean ustedes cómo se fue desarrollando de todos los elementos institucionales o contextuales que deben de reunirse a nivel de la institución, para tener una cultura de I+D+I que permita a los actores universitarios visualizar la generación de prototipos y la innovación como tal, como una condición más de la vida académica de nuestra universidad. Así que gracias por el tiempo. Estamos atentos a cualquier pregunta, consulta que puedan ustedes tener al respecto. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Oscar Molina, por la experiencia que nos ha compartido hoy. Y así como usted lo mencionó, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, o si quiere activar el micrófono, pues de igual forma, se lo podemos permitir. Bueno, entonces yo veo que al parecer todo les quedó claro. Entonces agradecemos su presencia el día de hoy. Agradecemos su presencia el día de hoy y le animamos pues a seguir participando en las actividades que se desarrollarán en las siguientes semanas. Y dejo con la ingeniera Guadalupe por si para que despida. Ahí hay una pregunta que están haciendo. Ahí levantaron la mano. Sí, es cierto. Entonces vamos a activar el micrófono. Puede ya hacer la pregunta. Soani Michelle. Buenas. Solo quería saber si esta reunión hasta aquí nomás queda o harán más reuniones sobre esto. Joani, tenemos otra conferencia que es la continuación de esta, pero que se refiere a toda la parte de legislación que tienen los prototipos, del cual les hablaba también el ingeniero Oscar. Esa va a ser el próximo jueves, si mal no recuerdo. Déjenme que la continuación de esta es justamente el jueves 24 de febrero y que va a hablar de todo lo que son los fundamentos de propiedad intelectual. Sí, los invito a que no se pierdan esa charla, compañeros, porque
aquí tocamos algunas nociones y es algo importantísimo que debemos de tomar en cuenta al momento de todos estos procesos, ¿no? Y que conozcan ustedes la normativa. De hecho, hay un reglamento de propiedad intelectual en la universidad y que ustedes conozcan algunos procedimientos o los beneficios que le manifiesta a usted la propiedad intelectual para proteger sus activos intangibles. Gracias, Inge Oscar. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Estas reuniones aplican a las horas BOAE o no? Sí, se aplica, nada más que la constancia no se entrega ni hoy, ni mañana, ni pasado, sino que hasta que la lista llegue a la dirección a la vicerrectoría. Entonces ellos tienen todo un proceso y nos la devuelven a nosotros hasta dentro de unos 20, 30 días, y ustedes la pueden bajar del enlace siempre que tenemos activado para que ustedes bajen cada uno sus constancias. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que cerramos, ingeniera. Más que nada agradecerle la invitación y a motivarla a seguir impulsando estas actividades. Son importantes para la labor interna de las facultades, porque es necesario pues, dar a conocer estas temáticas que muy difícilmente a lo interno de las cátedras se pueden impartir. Sí, ingeniero Oscar, no, yo agradezco no solo a la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, sino que también a todos los que colaboran con la coordinación de vinculación de la Facultad de Ingeniería. Igualmente agradezco a todos los participantes por estar presentes y bueno, siempre estar activos para este tipo de conferencias. Agradezco también al señor decano que permite todo lo que son este tipo de actividades dentro de la facultad como parte de la coordinación. Igualmente al doctor Elías y al director de la dirección de investigación, porque siempre están anuentes pues a prestar todo lo que es este personal para dar este tipo de conferencias y que los alumnos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras pues conozcan todo lo que tiene y cómo les favorece también a ellos este tipo de conferencias, también de elaborar todo lo que son sus prototipos y bueno, tener una patente o tener justamente aquella ayuda de todo lo que es la gestión que hace también la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica. Gracias, ingeniero Oscar. Gracias por el apoyo que dan siempre a la coordinación de vinculación. Y gracias a los asistentes, igualmente al equipo técnico de vinculación. Gracias a todos. Gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero Oscar. Ahí nos encontramos. Un gusto. Nos estaremos viendo, ingeniera. Hasta luego. Feliz tarde. Sí. Gracias igualmente a todas y a todos. Feliz tarde.